Bueno, espero que todos se encuentren bien. No sé si me escuchan. Se Sí, le profe, escucha. muy bien. Ok, muchas gracias por la confirmación. Espero que todos estén bien y procedemos a la lista. No sé si tienen alguna inquietud sobre el deber, o perdón, sobre los deberes. Eh, ¿Eso se va a entregar en físico el sábado, los tres? O Entregas de físico, y yo le, yo les firmo y ya, y después suben a un drive. Si gustas, el día sábado les explico de mejor manera, pero lleven en físico, por favor. ¿Sí? listo. No sé, alguien más si tiene alguna inquietud. ¿Alguna otra inquietud, chicos? Chicos, no sé si están clarísimos los deberes. Sí, Arqui. Bueno, espero que sí. Está facilito, ¿no? Es un mapa conceptual del 480, otro del 580 y otro del manierismo. No es nada fuera de lo común. Ok, vamos a proceder a la lista, ¿ya? Espérenme un segundito, se abre esta cosa. A ver. A ver, Gianfranco, ¿estás? Presente. Gracias. David Hipólito, ¿estás? Ok. Juan Carlos, ¿estás? Presente, Arqui. David Borja. ¿Perdón? Presente, David Borja. Ok, gracias, David. Juan Carlos, ¿estás? Sí, presente, Arqui. Gracias. Efren, ¿estás? Presente, Ok. presente. Eh, Caitlin, ¿estás? Presente, Arqui. Alejandro, ¿estás alzando la mano? Alejandro, Perdón, estabas no alzando escuché. la mano. Bueno. Melanie, ¿estás? Presente, Arqui. Gracias. Justin, ¿estás? Ayrton, ¿estás? Presente, arquitecto, buenas noches. Buenas noches. David, ¿estás? Presente aquí que soy. Gracias. Grace está. Ah, no, Grace está retirado. Joan Paul, ¿estás? Presente.
Heidi, ¿estás? Presente. Steven, Daniel, ¿estás? Presente. Milena, ¿estás? Presente. Franco, ¿estás? Presente. Pero Franco Salazar, ¿sí? Franco Alejandro Salazar, sí. Ah, sí, sí, presente. Buenas noches. Buenas noches. ¿Hay otro Franco? Sí, hay un Arciniega. Ah, Gianfranco. Ah, es como Steven y Steven. Ok, Dominic, ¿estás? Presente. Derek, ¿estás? Y Steven, Alfredo, ¿estás? Presente, Arqui. Gracias. Solo nos falta Derek, Grace, que ya está retirada, y Justin. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, procedemos a la clase. Espérenme un segundito. Arqui, yo recién llego a la clase. No sé si ya dictó la lista. Sí, sí, ya dicté. De pronto me puede poner en lista o ya no es posible. Sí, sí, sí te puedo poner. Ah, ok, Pero espérame un segundito porque cerré el documento. listo. Y ya. A ver, ¿cuál es tu nombre? Sánchez Derek. Derek. Ok, gracias, Derek. Gracias. Ya. Bueno, empecemos. Uy. Bueno, entonces, solo un segundito. Ya, entonces hemos visto los arquitectos del 480, hemos visto los arquitectos del 580, hemos visto algunos arquitectos del manierismo. ¿Y qué continúa ahora? ¿Qué más nos falta ver? Eh, lo que nos falta en este punto es ver todo sobre los tratadistas de la arquitectura. ¿Qué eran los tratadistas de la arquitectura? Eran básicamente los arquitectos que escribían libros. ¿Y por qué es tan importante esto de los tratadistas? Básicamente porque los arquitectos que escribían libros servían como referencia para los siguientes arquitectos. Es decir, yo mañana construía una iglesia y escribía o hacía un libro de cómo la iba construyendo. El siguiente que iba a construir
ya recibía mi tratado, mi libro, y veía cómo yo construí. Entonces él aplicaba el mismo método, la misma tecnología, la misma forma, y hasta cierto punto lo mejoraba. Entonces, esto es una de los cambios innovativos más importantes dentro del Renacimiento, esto de los tratadistas. ¿Por qué es tan importante esto? Porque era mucho más fácil llevar a un libro que a un arquitecto. ¿A qué me refiero? Cuando el Renacimiento salió de Roma, salió de Florencia, salió de Milán, salió de Venecia y se esparció por España, por Francia, por Rusia, por Croacia, y era mucho más fácil llevar un libro a Rusia, por ejemplo, que llevarle a un arquitecto para que haga otra vez la misma obra. ¿Me explico? Y además que se podía, digamos, en esa época no se sacaba copias, sino se transcribía, es decir, se volvía a hacer los mismos libros o había una persona que transcribía los libros, es decir, sacaba copias a mano de varios libros y un libro servía para 10 o para 20 o para 30 obras, digamos. Entonces, esto es uno de los cambios más importantes dentro del Renacimiento. En esta época se difumina, se esparce la arquitectura renacentista gracias a estos elementos innovativos, a los tratados. Entonces, dentro de estos tratados o tratadistas, digamos, porque los tratados eran los libros y los tratadistas eran quienes escribían estos libros. Dentro de estos tratados y tratadistas, dentro de estos arquitectos y sus libros, habían varios arquitectos que terminaron siendo muy importantes para esta época, porque las obras de ellos, además de ser un referente en la construcción, sus libros o sus tratados sobre estas obras también eran un referente en la divulgación de la arquitectura renacentista. Entonces, la arquitectura renacentista se puede esparcir hacia toda Europa gracias o básicamente gracias a los tratadistas y a sus tratados, ¿sí? Bueno, ¿qué pasó? Bueno, entonces justo lo que estábamos hablando, de los tratadistas del clasicismo. Entonces, y adicionalmente, ya habían tratados o tratadistas en la época o en esta época llamada clasicismo. Solo denme un segundito. Uy. Y existía, y existía tratadistas en esta época llamada clasicismo. No sé si es que alguno de ustedes recuerda qué era el clasicismo. Chicos, ¿se acuerdan qué era el clasicismo? Bueno, el clasicismo es todo lo que hace referencia a la antigua Roma y a la antigua Grecia. Todo eso que hace referencia a la antigua Roma y antigua Grecia lo conocemos como el clasicismo. ¿Sí? Entonces, estos arquitectos terminan siendo muy importantes. Uy, ¿qué hice? Estos arquitectos terminan siendo muy importantes, sobre todo porque le dan una o cierta madurez al estilo. Un libro que se escribía servía para muchos arquitectos, no sé, para 10 o para 20. Y estos arquitectos a su vez mejoraban el estilo. Entonces,
Eh, por ejemplo, ahora, yo muchas veces veo, hay un libro de detalles constructivos de arquitectura y yo sé ver para ver cómo hacen las cosas y sé también cambiar o modificar o ponerle mi insignia, digamos, cambiarle y ponerle mi toque. Y creo yo que podría ser, si es que yo me dedicaría a mejorar ese libro, creo que lo podría hacer mejor, ¿no? Y seguramente otro arquitecto de otras generaciones, tal vez ustedes que lean mi libro y digan, no, este caballero se equivocó aquí y esto es lo que es correcto. Y hace su propio libro y va a mejorar. Y así sucesivamente. Entonces, esto lo que hizo el tratadismo le dio, primero que hubo unas nuevas aportaciones a los estilos y además que le dio una madurez significativa al estilo. ¿Qué me refiero con esto de la madurez? Es que todos los arquitectos, al seguir los mismos libros, empezaron a replicar en cierta forma los mismos elementos. Eh, Uno de los tratadistas más importantes de esta época es Alberti della Francella. Otro fue Palladio y Vasari también, que crearon un cuerpo teórico de modelos, pero también crearon elementos muy estéticos y simbólicos que empezaron a recorrer por toda Europa de una forma impresionante. Es decir, los libros que se iban o que se escribían o que fueron escritos por estos arquitectos empezaron a circular en los arquitectos de otros países y se empezó a entender cómo se hacían las iglesias renacentistas. Eh, y esto le dio o hizo que el Renacimiento se difunda de una manera inimaginable. Eh, Se difundió muchísimo más rápido que estilos anteriores. Eh, Ahora imagínense con el Internet, ¿no? Con el Internet lo que yo hago ahora puede ser visto en China, por ejemplo. Pero en esa época no era así tan fácil, ¿no? Lo que hacían los arquitectos italianos para que vaya a España, al menos tenía que a demorarse, no sé, hasta que alguien termine de escribir el libro y 3 meses en barco y empieza recién. Ahora lo hacemos en tiempo real, es decir, mientras yo lo hago aquí, de hecho, ustedes están a 3 horas de distancia en vehículo y están viendo lo que yo estoy proyectando. En esa época no sucedía así, pero sin embargo, la rapidez que se difundió el Renacimiento fue increíblemente muchísimo más rápido que lo que se dio en estilos anteriores. En estilos anteriores, por ejemplo, el gótico duró tanto tiempo porque no, la difusión del gótico demoró un montón. Me parece que el gótico duró como unos 300 o 400 años. Entonces, estaba tan enraizado, tan enquistado el gótico en las personas que el cambiarle eso era muy complicado. Entonces, adicionalmente, que no había un estilo, no había una difusión de otro estilo, excepto cuando llegó el Renacimiento. Bueno, algo pasó. Espérame un segundito. Bueno, entonces, ¿cuáles son las características de los tratadistas del clasicismo? Primero que se da en la primera mitad del siglo XVI. Eh, Son contemporáneos al manierismo, o sea, mientras están los tratadistas o mientras los tratadistas escriben sus libros, también los manieristas construyen sus iglesias, sus palacios. Eh, y este ya empieza a ser el arte de la contrarreforma. No sé si ustedes recuerdan cuando yo les conversaba
Y cuando empezó, o cuando estaba o cuando empezó el manierismo y el barroco en otros lugares de España, empezó a haber un movimiento antirreligioso, sí, anticatólico, digamos, o un católico diferente, que fue de la mano de Martín Lutero. Y él empieza a profesar la contrarreforma, o sea, perdón, la reforma protestante. Él empieza a hablar sobre una reforma de la iglesia, de la necesidad de la reforma de la iglesia. Entonces, los tratadistas y los manieristas lo que hicieron aquí es empiezan a hacer la arquitectura de la contrarreforma. ¿Cuáles fueron sus centros y mecenas? Fue en Roma y en otras ciudades. Las características, primero la madurez del estilo, lo que les decía hace un momento, ¿no? No hay nuevas aportaciones, sí, en efecto, no habían nuevas aportaciones. Lo que se empezó a hacer es a replicar las aportaciones ya hechas. También hubo un aumento de elementos arquitectónicos decorativos y los principales arquitectos fueron Vignola, Palladio y Giacomo de la Porta. Sobre todo en Giacomo de la Porta, digamos, es el iniciador de la arquitectura barroca. Giacomo de la Porta, él es el que empieza a generar la arquitectura renacentista, perdón, barroca, ¿sí? Entonces, frente a estos constructores del Renacimiento, eh, se empieza a crear muchos libros, y no solo libros, también se empiezan a crear planos, se empiezan a crear maquetas de las obras que se iban a hacer. Pero lo más interesante es que todas estas ideas se empiezan a plasmar en papel. Y es evidente que este, estos papeles o estos libros eh, se empiezan a difundir por toda Europa. Pero lo más interesante de esto es que la arquitectura aquí, en este punto de la historia, era completamente vinculado con la matemática. Eh, y sobre todo los arquitectos en esta época eran multifacéticos, lo que conversábamos la clase anterior, que los arquitectos eran poetas, eran escultores, eran pintores, realmente eran hombres doctos, hombres muy inteligentes, que estaban posiblemente, si no estaban en la cúspide de la sociedad, seguro estaban cerca de la cúspide de la sociedad, porque construir, o en esta época, no solo era construir, sino era plasmar ideas, era darle una visión de un elemento, una visión propia de un elemento a una construcción. Entonces, en esta época era súper importante los autores o cómo los autores construían sus obras, ¿no? Nos vamos a ver los tratadistas del clasicismo. Uno de los tratadistas fue Jacopo Vignola. Vignola fue o era eh, un arquitecto italiano y a menudo se le consideraba el arquitecto más importante de toda Roma, ¿no? En la época manierista. ¿Y cuáles fueron las características? Él, él, él escribe el libro Deli Ordini, crea el tipo de iglesia jesuítica. Vignola, ya vamos a ver, Vignola y Giacomo de la Porta crean esta iglesia jesuítica del Gesù que da paso al barroco.
Es próximo al barroco, trabaja mucho con el juego de luces y sombras, la monumentalidad y la profusa decoración. Las obras importantes es el Gesù de Roma, que ya lo vamos a ver con Giacomo de la Porta, y la Villa Farnese de Caprola. Como les decía, Vignola o los arquitectos de esta época eran muy doctos, muy eruditos, y él, aparte de ser arquitecto, también él era pintor. Y su formación principal básicamente fue de pintor y posteriormente estudia arquitectura. Eh, y él empieza a leer los libros escritos por León Battista Alberti, Antonio de Sangalo, sobre el Renacimiento. Acordémonos que estos personajes eran del 480. Y él empieza a adquirir todas estas formas o trata de replicar todas estas formas. Entonces él empieza a trabajar en Bolonia, y posteriormente se establece en Roma. Pero sin embargo, él también trabajó en algunas obras, como por ejemplo con San Galo el Joven en el Vaticano y reconstruyendo algunos monumentos, perdón, en el Vaticano. Esta es la iglesia del Gesù en Roma. Es una iglesia latina o de cruz latina. Donde tiene una nave principal. Esto es la nave principal. Bastante amplia y luminosa. Y dos naves laterales. Aquí empezamos a ver, ¿no? Cómo la mezcla de los estilos que se utilizaban en las fachadas ya se empiezan a introducir también al interior de las iglesias. Este es el palacio de la Villa Farnese. Este palacio es básicamente es un pentágono. Es un pentágono que tiene un solo frente, pero 5 fachadas. Y es realmente hermoso, ¿no? Aquí se ve el pentágono. Igual tiene una grada a 2 desniveles, lo que salva una altura más o menos debe ser de unos 4 o 6 metros. Acá se puede ver. El siguiente arquitecto tratadista es Andrea Palladio. Andrea Palladio o Andrés Palladio, ya castellanizado, era un importante arquitecto italiano de Venecia y trabajó fundamentalmente en Vicenza y sus alrededores. También trabajó en Venecia. Andrea Palladio es uno de los mejores arquitectos o de los arquitectos que mejor supo heredar las formas clásicas y actualizar estas formas también. Él utiliza también mucho de lo que hizo Miguel Ángel y genera las villas campestres o las villas paladinas se llaman. Andrea Palladio también a lo que hace estas villas paladinas da una puerta de entrada a un neoclásico, es decir, a una arquitectura clásica, posiblemente no renacentista, pero una arquitectura clásica actualizada, ¿sí? O una arquitectura del clasicismo actualizada. Entonces, Palladio era un tratadista. Él escribió los 4 libros los 4 libros de la arquitectura. Eh, Él utilizaba mucho la racionalidad frente al subjetivismo.
Esto es súper importante o súper interesante. El humano o el hombre está compuesto de tres elementos, digamos. Lo racional, lo subjetivo y lo sentimental. ¿Sí? Lo racional es el pensamiento, el pensamiento lógico. Lo subjetivo es casi que lo contrario, es el pensamiento no tan lógico. Y bueno, lo sentimental son los sentimientos. Sí, pero lo racional muchas veces se contrapone a lo subjetivo. Perdón, lo subjetivo se contrapone a lo racional y lo racional a lo subjetivo. Y Palladio en su arquitectura trataba de que la racionalidad esté por encima de la subjetividad. ¿A qué se refiere esto de la racionalidad? Cuando nosotros construimos o diseñamos, utilizamos muchos elementos subjetivos para poderlo hacer, es decir, muchos supuestos y muchas cosas reales o muchas certezas. La certeza es la racionalidad, los supuestos son lo subjetivo. Entonces, él utilizaba o trataba de darle una mayor o un mayor peso a la parte funcional que a la parte formal. La parte funcional es como su palabra lo dice, que funcione la cosa. La parte formal es que la cosa sea bonita, digamos. Entonces él prefería que funcione el elemento construido a que este mismo sea estético. El ritmo en la sucesión de elementos arquitectónicos y uso de esculturas. Él utilizó, gracias a Miguel Ángel, él empieza a utilizar un montón esto de las esculturas que vimos, por ejemplo, en el Vaticano. También a él le interesaba el orden gigante y esto ya nos conducía hacia el barroco. ¿Cuáles fueron sus obras principales? Fue la Villa Capra o la Rotonda, la iglesia de San Jorge de Venecia y el Teatro Olímpico de Venecia. Esta es la Villa Capra. Esta es uno de los elementos de la villa, de las villas paladinas. Estas villas paladinas están esparcidas en los campos inmediatos a Vicenza. Son varias villas o varias casitas. Y aquí podemos ver cómo utiliza la escultura, ¿no? Entonces, Palladio empieza a hacer este tipo de obras, inspirado sobre todo en la parte funcional, es decir, que el elemento construido funcione. Estas casas tienen una fachada común, son muy comunes, perdón, es muy replicado esto de la fachada común. Entonces, bajo la lógica, ustedes no sabían por dónde entraban y por dónde salían, digamos. Pero, sin embargo, está súper bien jerarquizado, porque al interior de estos atrios se jerarquizaba la puerta de ingreso y terminaba siendo algo muy bonito o elegante. Esta es la iglesia de San Jorge de Venecia. La iglesia de San Jorge de Venecia ya nos empieza a dar como que esto es una arquitectura manierista, pero sin embargo ya nos empieza a dar una idea de hacia dónde va la arquitectura. ¿Cuál es el siguiente paso de la arquitectura? Que es una arquitectura, digamos, barroca. Entonces, aunque Palladio utiliza mucho el manierismo como recurso, ya se empieza a dar un lienzo en blanco para el barroco, ¿no? Vamos a verla en la siguiente.
Entonces aquí, por ejemplo, se tiene, esto ya no es ni cruz latina ni cruz griega. ¿Sí? Perdón. Perdón. Es decir, Palladio mueve el altar y cambia completamente la forma interna de esta iglesia. Entonces, la iglesia de San Giorgio o San Jorge de Venecia eh, tiene varios notables novedades respecto a los esquemas tradicionales que ya se hacían anteriormente. Los interiores son más grandes o tienen más grandes vanos luminosos que se relacionan con los espacios laterales, es decir, a estos espacios laterales les da mayor fuerza o son mucho más amplios. Además, también el lugar de devoción es traído más hacia el centro, ¿no? Que antes de eso era medio impensable. Este es otro elemento, el Teatro Olímpico de Vicenza. Y antes no se hacía tanto teatros y menos teatros olímpicos. Entonces, Palladio rescata este elemento. Aquí lo vemos de mejor manera. Entonces, por ejemplo, aquí se puede notar o se puede ver el uso de la perspectiva. Es muy clara y se utiliza como un recurso súper fuerte. Otro de los arquitectos de esta época, chicos, solo denme un segundito que estoy súper agripado y no puedo, no puedo respirar. Gracias. Ok. Bueno, entonces el siguiente arquitecto que vamos a ver es Giacomo della Porta. Giacomo della Porta fue un escultor y arquitecto italiano que trabajó en Roma, básicamente, y en muchas obras importantes, incluyendo la Basílica de San Pedro en el Vaticano. Pero Giacomo della Porta, eh, la obra más importante de Giacomo della Porta no es la iglesia del Vaticano, sino la fachada de la iglesia del Gesù en Roma. Esta iglesia termina siendo eh, el punto de entrada hacia el siguiente nivel de la arquitectura o hacia la siguiente etapa o época de la arquitectura que es el barroco. Recordemos que en línea de tiempo nosotros tenemos, no sé, nosotros tenemos el gótico, el renacimiento, el barroco, el modernismo, ilustración, como quieran llamarlo. Entonces, esta iglesia o la fachada de esta iglesia se encuentra aquí. Es la transición básicamente entre esto y esto. Vignola o Vignola aportó inicialmente en esta fachada.
Y de hecho, si nosotros vemos eh, la fachada de San Jorge de Venecia, voy a borrar esto. Si vemos esta fachada, es bastante parecida ya a lo que hizo después Jacopo de la Porta con esta iglesia. Bueno, entonces de la Porta, ¿cuáles fueron sus características, elementos vistos en tratadistas anteriores? Es decir, él replica lo que ya se hizo anteriormente, eh, es representante del arte de la contrarreforma. Él, acuérdense de que desde Alemania, sí es de Europa, ¿no? Algo así es de Europa. Entonces en Italia, uy, qué feo que dice. En Italia, en Venecia, en Milán, en Florencia, en Roma, se da el Renacimiento. Pero en Alemania al mismo tiempo estaba Martín Lutero con la Reforma Protestante. Y la Reforma Protestante se empezó, gracias también a los libros, a los tratadistas, se empezó a diseminar por toda Europa, incluido Italia. Entonces, de la Porta, o ya como de la Porta, empieza a ser una idea contraria a la Reforma Protestante. A eso le llamamos la contrarreforma. Eh, y lo más importante de Giacomo de la Porta es que es el introductor al barroco. Él introduce el barroco dentro de la sociedad con sus tratadismos. Bueno, ¿cuáles fueron las obras más importantes? Es la fachada de la iglesia del Gesù en Roma y termina el proyecto de Miguel Ángel en San Pedro del Vaticano. Bueno, de la Porta nace en Lombardía y empieza a trabajar también con Miguel Ángel. Él aprende muchas cosas de Miguel Ángel y también de Vignola, de Jacopo Vignola. Recuerden esta iglesia, la fachada de esta iglesia. Aquí creo que se ve mejor. Es bastante parecida a esto, ¿no? Bueno, él es influenciado por Miguel Ángel y por Vignola. Él trabaja, de hecho, para Miguel Ángel y posteriormente trabaja para Vignola. Y una vez que se desmarca de Vignola, él empieza a hacer sus propias obras. Por ejemplo, la fachada del Gesù en Roma. Y bueno, ya hace algunas otras obras más, ¿no? Y tras la muerte de Vignola, eh, él continúa trabajando en la iglesia del Gesù y modifica la fachada de esta iglesia y le da esta connotación. Bueno, esta es la iglesia del Gesù. Esta iglesia, digamos, es la puerta de entrada, es el inicio del barroco, de lo que vamos a ver ya en las siguientes clases, ¿sí? Y les comento algo. Dicen que cuando un arquitecto se enamora, empieza a dibujar. No sé si a ustedes ya les ha pasado, tal vez no, porque están todavía muy chicos en la carrera, pero cuando uno tiene su enamorada en arquitectura, le empieza a dibujar por todos lados, ¿no?
Empieza a dibujar su rizo, su rostro, su nariz, sus labios. Entonces, cuando un arquitecto se enamora, empieza a dibujar. Básicamente, todas las otras profesiones se comunican con palabras, nosotros nos comunicamos con gráficos. Yo sé ir a las obras y me preguntan algo, y yo lo sé dibujar, le digo así, maestro, así tienes que hacerlo. Entonces, uno de los elementos más importantes dentro de arquitectura es el poder graficar. Entonces, les cuento, para el día sábado, es decir, el día sábado lo hacemos en clase, lleven esta imagen o la imagen de la fachada del Gesù en Roma y lleven elementos para dibujar, ¿sí? Lo haremos en la última media hora, los últimos 40 minutos, para que ustedes puedan dibujar esta fachada y puedan entender las características que tenía la arquitectura barroca, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? No sé si me escucharon, chicos. Sí, Arqui. Ya. Chicos, si le pueden, por favor, si pueden poner, por favor, en el grupo de WhatsApp, les quedaría muy agradecido. ¿Sí? Señor presidente, ¿me escucha? O Sí, señor Arqui. presidente. Ya, no, no es deber para el día sábado. El día sábado llevamos los elementos para dibujar, por favor, ¿sí? ¿Entendido, chicos? Chicos, Arqui, a mí no me quedó claro. ¿Puedes repetirme, por favor? claro, con mucho gusto. El día sábado llevan esta imagen impresa, si desean en su celular, como gusten, como mejor se acomoden. Y vamos, y también llevamos una hojita, puede ser papel bond A4, puede ser en papel bond, en cuché, ¿qué más? En Sintra, o lo que ustedes quieran. Ya, y vamos a dibujar esta iglesia, vamos a replicar esta iglesia. Por el mouse no me sale tan bien, pero vamos a replicar este elemento, ¿sí? Y vamos a ir entendiendo cuál es el objetivo de esto, es que ustedes entiendan dónde está el frontón, dónde están los rosetones, por ejemplo, en la ventanería, dónde están los frontones, o qué tipos de frontones son, las pilastras, ¿sí? Las cornisas. ¿Me explicó? El estilo es libre, como ustedes quieran dibujarlo. Si quieren hacerlo en lápiz, si quieren hacerlo en carboncillo, si quieren hacerlo con pintura, si quieren hacerlo con óleo, tampoco me parecería genial. Pero la idea o lo que a mí me interesa es que repliquen esto. Lo vamos a hacer en los últimos 30 minutos o 40 minutos de la clase, ¿sí? No sé si está ahí claro, por favor. Sí, Arqui. Gracias por volver a explicar. No, está bien, las veces que sean necesarias. Lo importante es que ustedes lo puedan entender. Eso, chicos, bueno, eh, sin más que decirles, y tenía para esta clase, tenía dos videos para que los vean, pero les voy a pasar por el WhatsApp, ¿ya? Para que también ya se vayan temprano. Sí, Arquitecto, buenas noches. hola, ¿qué tal? ¿Cómo de arquitectos? Yo entré un poquito tarde. ¿Será igualmente que me puede ayudar con la asistencia o ya no? Sí, no hay problema. Ya. Justin García. Espérame, pero déjame abrir la Ya. secuencia. Sino que tienes que tener un poquito de paciencia porque mi pobre computador nunca le apago y eso ya le está corriendo factura. Ya se demora en abrir las cosas.
Chuta, ¿sabes que se colgó? No se me abre. Se colgó. A ver, ahí creo que se abrió. A ver, Justin, solo dame un segundito. Ok, ya estuvieron, ya tengo puesto aquí, ahí están. Muy bien, tenemos gente de Santo Domingo, Ibarra, del Tena, de Monterrey. Ya te pongo Justin, ¿ya? Ya, listo, arquitecto. Muchas gracias. Bueno, chicos, entonces nos estaremos viendo el día sábado, ¿ya? Les mando un fuerte abrazo y descansen. Cuídense mucho.